buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Naomi Frutos, Stephanie Huertas, Demi Hernández, Henry Chimborazo Brittany. La materia es psicopatología general, grupo 1, y vamos a exponer la clasificación de los trastornos de adicción. Ya. Tenemos las adicciones a sustancias, que son sensación de placer, anhelación de sustancia, descuido de actividades normales y adicción a sustancias legales e ilegales. En el trastorno de adicción al alcohol encontramos angustia y daño, factores genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. También se aumenta sentimientos positivos y se olvida los negativos. En las características podemos encontrar la tolerancia al alcohol, los síntomas como náuseas, ansiedad, temblores, entre otros. Abstenerse de beber. También no poder controlar el consumo del alcohol, el insaciable deseo de seguir bebiendo, el abandono de situaciones sociales, laborales y de pasatiempos. También el descuido de la apariencia física e incumplir con las responsabilidades del día a día. Hay el consumo repetido, algunas causas, carencias de apoyo, problemas emocionales, estrés, traumas, antecedentes familiares. Esos son los trastornos de adicción a la heroína. Las características podemos decir que es la tolerancia, por lo que cada vez necesitan más cantidades de droga para conseguir la necesidad de placer que ellos desean. Una comezón intensa, insomnio, náuseas, vómito, daños en tejido de la nariz, complicaciones en el pulmón, hígado, riñón y estómago. Y trastornos de personalidad antisocial. Ya, también tenemos las adicciones sin sustancias. También son llamadas adicciones comportamentales. Son adicciones a actividades y comportamientos cotidianos que impiden que la persona pueda llevar una vida normal y satisfactoria. La persona que tiene esta adicción no puede dejar de repetir una conducta. Ya. El trastorno de adicción a las compras. Es el excesivo e incontrolable deseo de comprar objetos que muchas veces la persona no necesita. Después de esta conducta se dan sentimientos de culpa, arrepentimiento y autorreproche. Algunas de las características de este trastorno de adicción a las compras son la culpabilidad, bipolaridad, suelen ir a comprar solas, hay ansiedad, frustración, falta de control, problemas con la familia, amigos, compañeros de trabajo por robos, mentiras y endeudamientos. El trastorno de adicción al Internet es el uso excesivo y fuera de control del Internet. Tiene varias causas como las neuroanatómicas, la falta de habilidades sociales y factores biológicos. Las personas que sufren de esta adicción al Internet presentan características como malestar e irritabilidad cuando no se les permite o no pueden acceder al Internet. Mientras más tiempo pasan en la computadora, más satisfechas se sienten. Dificultad o rechazo a las relaciones sociales, el rendimiento académico y a los pasatiempos. Y también hay el aislamiento de las demás personas. A continuación vamos a realizar una entrevista sobre este tema de las adicciones a un profesional. La entrevista se la realizará a la doctora Patricia Leiva, experta en el campo de las adicciones y quien trabaja para la red del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué situaciones sociales o profesionales son las más propensas a llevar al consumo excesivo del alcohol? Bueno, en el tema del consumo del alcohol, al igual que la mayoría de adicciones, es multicausal. Existen factores familiares, como por ejemplo, entre algunos que puedo citar, está el componente herencial o hereditario, es decir, que uno o los dos papás tengan consumo de alcohol. En muchos de los casos también el tema de pobreza, de situaciones a veces de insalubridad, algunos otros problemas también de salud, como por ejemplo a veces problemas de coeficiente intelectual o que tengan dificultades, ¿no? Entonces también es una de las causas. La violencia intrafamiliar,
el que no haya reglas y normas desde temprana edad. Todo esto pues va ocasionando problemas y dificultades en el área del desempeño, desenvolvimiento de un ser humano. A veces conflictos o situaciones muy dolorosas consideradas como situaciones traumáticas, a veces abusos, violaciones sexuales en tempranas edades, falta de comunicación, entre otras de las razones o causas que pueden generar o propender a un consumo problemático de alcohol. Ya, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué características y nivel de alcoholismo tiene una persona que empieza a incumplir con sus responsabilidades por el deseo de beber? Bueno, ahí tenemos que hacer algunas diferencias, ¿no? Hablamos a veces de un consumo nocivo, en donde una persona puede tener consumo de alcohol, pero de manera muy, muy esporádica, que no llegue a embriaguez, por ejemplo, y que no termine en dificultades o complicaciones, sea a nivel personal, académico, familiar, conyugal, etcétera, ¿no? Si con ello decir que tal vez estamos hablando de un bebedor social. Un bebedor social significa que él tome 1, 2, 3 veces por año sin que tenga complicaciones. Un consumo nocivo, como te estaba explicando antes, en donde por su consumo, su frecuencia, respondiendo o alguna vulnerabilidad individual, produce ya ciertos problemas a nivel que puede ser académico, ¿no? Depende mucho del ser humano, de la persona. Hablamos también de un consumo problemático cuando esto ya genera una mayor frecuencia, tanto de sustancia como en la frecuencia, sí, en la cantidad, y que esto ya denota un consumo problemático, en donde más áreas de ese individuo, de esa persona, de ese ser humano, se ven ya afectadas, ¿no? Por poner un ejemplo, que por consumir alcohol no llegue a tiempo a su trabajo. Siempre trate de justificar lo que popularmente conocemos como un chuchaqui, es decir, al siguiente día de consumo de alcohol, y trate de pronto de justificar por medio de una enfermedad, un certificado médico, y no acude. Cuando ya su pareja o a nivel familiar se presentan agresiones, situaciones complicadas. Es decir, cuando hablo ya de un consumo problemático, significa que ya hay una alteración en su comportamiento, y que esto se puede ver en algunas o en todas las áreas donde se desempeña esa persona que consume alcohol. Ya, y bueno, otra pregunta. La adicción a las drogas como la heroína o la cocaína, marihuana, ¿qué complicaciones a nivel emocional puede generar? No todas tienen los mismos componentes, ¿no? Los efectos. Por ejemplo, si hablamos de heroína, es una sustancia igual inmediatamente adictiva, en donde los usuarios muchas de las veces en el primer consumo ya generan una dependencia física y psicológica. En el tema de adicciones, pues sabemos que la dependencia psicológica es la más difícil de tratar, obviamente sin desconocer también todos los efectos que la dependencia física también provoca. Esto por un lado. Por otro es el tema de que si hablamos así como de manera general, digamos que los efectos del consumo de las diferentes drogas producen ya una alteración en el comportamiento. Para poder definir incluso estas consecuencias debemos analizar la edad del usuario consumidor. No es lo mismo que un preadolescente, no sé, 13, 14 años, incursione en el tema del consumo de la marihuana, a que una persona a los 20, 22 años consuma. En el primer caso, pues la afectación va a ser mucho más drástica, en muchos de los casos irreversible, porque hablamos de que las sustancias, en este caso las drogas, afectan básicamente al lóbulo prefrontal. Entonces, si en una preadolescente este lóbulo está en periodo de formación, de desarrollo, obviamente el incursionar en el tema del consumo de la marihuana, por poner un ejemplo, este ya produce una alteración mucho más fuerte, mucho más complicada para el desarrollo de ese preadolescente. Entonces depende de muchos factores, pero de forma general la alteración en el comportamiento, deterioro cognitivo, dificultad a veces ya para poder continuar sus estudios, obtener una profesión, y con ello pues todas las consecuencias emocionales
que puede generar también en la familia, ¿no? Cuando hablamos de adicción es súper importante también hablar de codependencia, en donde no solamente la persona que consume necesita tratamiento, sino también sus familiares dentro de la intervención como tal. Ya. ¿Y cuáles son las carencias afectivas más comunes en personas con trastornos de adicción, ya sea de sustancias o sin sustancias? Bueno, por lo general son los padres, ¿no? Una de las causas también es un hogar disfuncional, desorganizado, incompleto, y que muchas de las veces tenemos, por lo general, ¿no? No con esto quiero decir que es de manera total, pero sí en un gran porcentaje en donde los hogares incompletos, justamente su gran mayoría, está ausente ese padre. Entonces, al estar ausente el señor, se produce la deprivación afectiva paterna. Pero yo diría que involuntariamente también se produce una deprivación materna, en vista de que su madre, pues, genera la responsabilidad total o completa en cuanto a la manutención, en cuanto al tema laboral, para poder otorgar a su hijo o a su hija de la alimentación, del estudio, de cuidar de su salud, etc. Entonces tenemos un papá ausente físicamente, tal vez una mamita que vive con sus hijos, pero que se ausenta por temas laborales, porque si hablamos de adicción, muchos de los usuarios no tienen trabajos estables, no estudian o tienen trabajos esporádicos. Por su misma enfermedad no les permite mantener una permanencia o cumplir con sus responsabilidades. Pero yo diría que esto se da fundamentalmente en el tema de adicciones, ¿no? Son básicamente papá y mamá.